Bienvenidos a otro capítulo de Near Finance, la noticia que Colombia ha perdido su grado de inversión en sus bonos. Vamos a explicar por qué. Y creo que el país se está volviendo a lo que es ser un país de cierto modo normal, mediocre, que nunca salimos de ese bache, ni en temas sociales, ni políticos, ni económicos. Siempre ahí como en la mediocridad. Lastimosamente lo que nos caracteriza, a pesar de tantas cosas bonitas. Pero bueno, no vamos a hablar de finanzas porque esto es Mere Finance. Hace 3 años, el primer video que hicimos en Mere Finance fue unas horas después de la victoria del candidato y ahora presidente Gustavo Petro. En esa época las tasas de interés estaban alrededor del 6%, pero los bonos del gobierno en los TES estaban entre 10 al 11% y habían subido. Además de todo, vemos cómo estaba la curva soberana subiendo y vaticinamos que debido a la propuesta de Petro de atacar los hidrocarburos, que eran más del 50% de las exportaciones de Colombia, el país iba a sufrir también por su agenda un poco más social del Estado benefactor, pues iba a haber gastos. Entonces iba a quitar los ingresos del hidrocarburo y subir gastos, quizá la alcancía no daba. Y bueno, creo que se hizo realidad. En los grados de inversión prácticamente es como cuando uno va a sacar un préstamo y le dicen si sale o no sale en Datacredit o la central de crédito y de riesgo, que lo examina uno según sus finanzas, y eso también le pasa a los gobiernos y a las empresas. La máxima calidad crediticia es la AAA, que ni siquiera Estados Unidos la tiene, también porque desde la pandemia todo el mundo ha gastado dinero. Solo ciertos países europeos tienen ese nivel. Pero Colombia por lo menos estaba en la parte baja de las categorías de grado de inversión. Y ya lo perdimos. Y al perderse eso se vuelve entonces un riesgo para corporaciones, para otros gobiernos, para otros inversionistas, comprar y financiar los bonos de Colombia. Entonces eso sube la tasa de interés. Los CDS de Colombia. Los CDS es como un seguro sobre los bonos de Colombia. Y entre más ese CDE en su spread aumente, significa que hay más riesgo. Y los factores que influyen en la de Colombia, bueno, los cambios en la calificación crediticia, que lo que acabamos de ver, cómo Colombia perdió hace unas semanas su historial, su rango de grado de inversión, los precios del petróleo, porque dependen los ingresos del gobierno a través de Ecopetrol, del precio del petróleo, pero también de cómo lo manejan. Ecopetrol en ese momento no está siendo bien manejado. También el déficit fiscal, que hablamos otra vez del gasto que tiene el gobierno para financiar todos sus sistemas sociales. Eso ya es político, no sé si estará bien o estará mal, pero cuando comienzas a gastar mucho y no tienes cómo pagarlo, entonces ahí viene un problema. Y el riesgo político también, cuando le pegan un balazo a un candidato o precandidato presidencial, sea de derecha, de izquierda, del norte, del sur, no crea confianza inversionista. Lo que pasaba en los 89, cuando mataron a Jaramillo, cuando mataron a Galán, cuando mataron a Pizarro, luego cuando matan a Álvaro Leiva. Entonces, ¿eso qué confianza va si las figuras que van a ser presidentes les disparan en media calle? Ningún inversionista quiere invertir así en un país tan violento. Y bueno, y volvimos a lo mismo. Y también los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, su apetito global por el riesgo. Si la gente cree o los inversionistas creen que a futuro que la economía está bien y que podemos Colombia devolver a un buen nivel, pues entonces invierten más y hay apetito. Pero en ese momento no hay apetito porque las reformas que hace Gustavo Petro hace que la caja no cuadre. Y también depende mucho de la volatilidad de la moneda del peso colombiano. En este momento está en buen nivel
porque el dólar ha bajado en su fortalecimiento, no tanto por el fortalecimiento del peso. Entonces, ¿qué pasó? Colombia era prácticamente un estado fallido en los 2000 y duraron 8 años del 2002 al 2010 con un gobierno que quizá tenga muchos errores, pero incluso hizo que mejorara el sistema económico. Y en el 2010 todavía no recuperaba el grado de inversión perdido en los 90. Pero un año después, el país recuperó esa importante distinción. Y en el 2013 se mejoró aún más. El rating histórico del triple B, con perspectiva estable. O sea, S&P destacó en ese momento, proyectamos que la deuda del gobierno bajará a niveles bajos. Eso hace que haya confianza inversionista, y con eso se crea más trabajo y la gente puede sacar a su familia adelante y se vuelve un país donde cada uno puede lograr sus sueños. Pero 12 años después pasamos otra vez de el triple B hasta el B. O sea, bajamos 3 clasificaciones porque es BB menos, BB más y B. 3 en solo 12 años. Obviamente hay una pandemia por ahí. Y era un descenso esperado. ¿Por qué? Porque el S&P proyecta ahora que esperamos una deuda neta del gobierno del 64% del Producto Interno Bruto entre el 2025 y 2028, como lo predijimos hace 3 años, casi el doble de lo que se veía hace un poco más de una década. Cuando sacas una reforma de pensional que hay que apoyar a todo el mundo, pues hay que pagarla a algún lado. Una reforma de salud, que el gobierno ahora es el que maneja la salud, hay que pagarlo de todo lado. Una reforma laboral donde lo hace cada vez más costoso contratar gente. Que está mal, pues no, pero hay que pagarlo a algún lado. Otra vez, si hay un problema a nivel de hidrocarburos, si Ecopetrol lo manejan mal y ahí es donde viene la mayoría de plata, pues hay problema. Entonces, por todo lado hay problemas. ¿Con qué? Con simplemente vender que a ciertos grupos que quizá hayan sido deslegitimizados o olvidados, como lo que hacen ver, puedan tener entonces un sustento, pero eso hay que pagarlo de algún lado. ¿Por qué no más bien se hacen mejoras para reducir un poco los impuestos para que entonces venga más gente a invertir y así crear más negocios y más trabajo para que todo el mundo pueda tener un trabajo que es el mejor proyecto social? Pero bueno, aquí tenemos lo que vemos. Esto es usando un bono de 5 años del gobierno de Colombia y el seguro que lo hablamos es el CDS spread. Vemos como en Colombia en el 2008, obviamente con la crisis financiera, casi 400 bips, o sea 4% arriba. Cuando estábamos llegando cerca ya a la tasa al rango de inversión 350, eso es cualitativo, obviamente varía. Cuando lo logramos en el 2011, 200 nada más, y el histórico, cuando el dólar incluso está abajo de los 2.140, una estabilidad. Luego llega el desfalco de la paz total del señor Santos y luego llega el COVID-19 y después de eso vuelve el señor Gustavo Petro. Creo que está proyectado a subir casi a 400, entonces volveríamos a niveles iguales. A lo que somos, diríamos, porque creo que tuvimos, y la gente se le olvida, unos 10 años de bastante prosperidad. Pero pues queremos siempre volver al hueco donde estábamos como estado fallido en los 80, en los 70, en los 90, en los 2000. Siempre volvemos al mismo lugar. Entonces, vamos a ver, ojalá el gobierno tome medidas y vea que todo esto tiene problemas y que ojalá se ajusten un poco el cinturón. Ahí estaremos pues alertas a las circunstancias. Entonces espero que disfruten el video y no olviden suscribirse.